Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa. Hoy con nosotros Carlitos, Manu, Raúl, Xavi, bienvenidos. ¿Cómo has dicho? Raúl. Muy Raúl. mal. Welcome, El acento welcome. muy mal, ¿eh? No te lo voy a perdonar eso. ¿He dicho Raúl? Raúl. Oh, Raúl suena más a cantante reggaetonero, ¿eh? Raúl. Precisamente por Raúl. eso. Raúl Alejandro. Precisamente por eso no me ha gustado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van esos nervios? A escasas horas ya del partido de Champions. Bueno, pues si Comienza tiras tú, Raúl. del, Comienza tú, Raúl. si, ¿Qué te si parece el tiras de partido la, mañana? si tiras de la Los últimos cabeza, serán los primeros, ¿eh? Con Raúl eso pasa, ¿eh? Los Con últimos Raúl. serán los primeros, ¿eh? Charlie, ya podrías decirle a tu tocayo, el que se ha lesionado la muñeca, no participa en el Mutua y no participa en Roland Garros, que se mejorara y dejaras de hacer collitas con el nombre. Si tiras de la lógica, si tiras de la cabeza, yo creo que el partido te dice una cosa, es que pues, el Atlético de Madrid fuera de casa pues, suele ser un equipo bastante más maleable, bastante más débil, bastante menos sólido que en casa. Se ha visto en toda la UEFA Champions League. Yo creo que salvando las distancias únicamente con el partido de ida en el Camp Nou, donde el Atlético de Madrid sí que hizo un buen papel, pero roja mediante, ¿no? Yo creo que si tiras del corazón la cosa, el partido de mañana te dice otra cosa, va a suceder otra cosa. Pero Entonces, pues, Yo quiero, Raúl, profundizar en tu mente. Quiero saber cómo estás. pues a ver, evidentemente estoy inquieto, es las semifinales de Champions League, yo creo que a ningún aficionado al fútbol le deja de inquietar una noche como esta, pero en fin, Yo creo que no pues somos llegar a una, conscientes, no somos puedes llegar a una final conscientes. de Champions, pero es que es lo que te dije en el otro directo, Adri, perdón que te corté, ¿eh? Llegues a la final de la Champions o no, te tienes que enfrentar al coco de verdad, al que pase de la eliminatoria PSG-Bayern del miércoles, que yo creo que va a ser el PSG, lo llevo diciendo que el PSG va muy, muy fuerte a por su segunda Champions League. Quedaría lo difícil, es decir, lo fácil lo tendrías que hacer supuestamente mañana, el partido de mañana, salvando las distancias. No es un partido fácil, pero es el más fácil de lo que te queda para ganar una Champions League. Entonces, pues es lo típico, ¿no? Llegar a una final para saber que ni siquiera eres el favorito, saber que te va a costar muchísimo competirla y sobre todo que te enfrentarías, se clasifique finalmente el Bayern de Múnich o se clasifique finalmente el PSG, el Paris Saint-Germain. Cualquiera de los dos te lo va a poner muy, muy complicado. Cualquiera de los dos tiene un presupuesto muchísimo más superior al tuyo, con lo cual, pues la idea de ganar la Champions, que es para lo que querrías clasificarte a una final, para mí se diluye un poco, ¿no? Sobre todo viendo el 5-4 y el espectáculo que fue el partido de ida, para mí se diluye un poco. Pero claro, no deja de ser jugar una final de Copa Europa. ¿A quién no le gustaría jugar una final de Copa Europa? Entonces yo tengo sentimientos encontrados. Porque la cabeza desde hace unos días me dice que va a pasar una cosa, bien se clasifique el Atlético de Madrid o bien no se clasifique, yo creo que no tiene opciones materiales sobre la mesa de ganar la Champions League, pero si tiras del corazón, ¿por qué no creer, no? ¿Por qué no pensar que puedes? Y fíjate, utilizo el verbo creer ahora que no está claro, luego no se lo digáis, pero si te pones en plan creyente, como se suele poner Clash, pues ¿por qué no, no? Atlético de Madrid, lo dijimos los directos del partido de ida, es el único equipo capaz de perder la final hipotéticamente más fácil de las que se te podían presentar esta temporada contra la Real Sociedad y después llegar a una final de este round me gusta más. Gracias, chicos. Un abrazo a todos. Y después llegar a una final de Copa Europa y ganarle a un PSG o ganarle a un Bayern de Múnich. Entonces, pues no sé, si hay un equipo capaz de hacer gestas europeas imposibles y de al que le motiva lo difícil, al que le gusta lo complicado, es el Atlético de Madrid, sin ningún tipo de duda. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente ves las plantillas de PSG y Bayern y yo creo que nadie en su sano juicio lo pasaría bien en una final contra cualquiera de estos dos colosos del fútbol europeo que se han convertido primero el PSG con años de inversión en grandes futbolistas y el Bayern de Múnich por inercia, por años de historia y por peso y por presupuesto y por afición y por todo. Yo creo que no somos conscientes de lo que hemos hecho en esta Champions League y lo que todavía podemos optar. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo estoy tranquilo, me pasa un poco pues como el otro día en el partido de ida, la final de Copa, el partido de vuelta contra el Barça, pues mañana a las 8:59
ya será otro tema, pero bueno, estoy con una actitud muy de... hay una lógica, y hay un favorito, hay un saber que mañana vas a sufrir 10 veces más de lo normal y que está complicado y que si el Atleti lo consigue, pues va a ser como lo consiguió en Múnich, como lo consiguió en Stamford Bridge, bueno, tirando de épica, sufriendo por momentos, quién sabe si empezando perdiendo, quién sabe si con un penalti que separa a Oblak, quién sabe si con un jugador menos pero metiendo un gol con el culo. O sea, nadie imagina que mañana el Atleti vaya a clasificar porque gana 0-2 o porque gana 1-4. Con lo cual, pues bueno, sabes que es un partido muy difícil. Creo que el Atleti demostró en la ida que hay diferencia presupuestaria, hay diferencia física, pero en la competición no hubo tanta diferencia. El 4-0 de la fase de grupos fue engañoso, como se demostró el otro día, es decir, el Atleti en Stamford Bridge, en el Emirates, iba 0-0 en el minuto 56 y golpeó al palo Julián Álvarez, y luego 13 minutos fatídicos, eh, bueno, pues desequilibran el partido. Son superiores como en muchas de las individualidades, pero sobre todo donde son superiores es en el físico, en la contundencia, en los duelos, cosas que el otro día el equipo igualó y superó. Algo que no es fácil. Digo porque también en los últimos días se ha extendido mucho, ¿no? Lo de es que salieron vivos, es que paró dos raya increíbles, es que hubo un tiro al larguero, es que Griezmann la tenía que empujar y la estrelló en Gabriel Magaláes. Vale, pero el esfuerzo físico que hizo el equipo fue tan grande para igualar al Arsenal que bastante hicieron. Quiero decir, o sea, en ningún momento se vio el Atleti superado físicamente por el Arsenal, y eso habla muy bien de cómo preparó el equipo el partido. Entonces, un poco por resumir y no extender, pues mañana va a ser un partido, espero y deseo, competido. Significará que el equipo hasta el final tiene oportunidades o tiene opciones, pero bueno, es un partido para sufrir como perros, perros. Pero bueno, yo confío mucho en que sea un día de esos inolvidables y grandes. Ojalá. Manu, Yo estoy totalmente con Carlos. Creo que en la historia del Atleti nos ha demostrado que nada se consigue fácil. Nada lo hemos conseguido fácil. La última liga hasta el último momento, la anterior liga hasta el último momento, la final de Copa del Rey contra el Real Madrid en la prórroga. Se nos escaparon dos finales de Champions en los últimos momentos. Es decir, tanto las glorias como las tristezas han sido en los últimos momentos, y creo que mañana vamos a sufrir. Yo no coincido con un Atleti como la ida del 4-0 del Barcelona, porque vamos, sería histórico y una alegría para los corazones atléticos a prueba de infartos, pero vamos a sufrir y esperemos, como bien ha dicho Carlitos, que el equipo compita, y que es el último partido que tenemos para dejárnoslo todo en caso de que pasemos ante una hipotética final. Es decir, el Arsenal se juega más todavía lo que queda de temporada que lo que se juega el Atleti. El Atleti se lo tiene que jugar todo mañana a una sola carta. Xavi, ¿cómo estás? Pues nada, a ver, de momento tranquilo, luego mañana ya los nervios empezarán, pero nada, yo sinceramente creo que, como habéis dicho todos, creo que va a ser un partido muy disputado, pero yo firmemente creo que vamos a sufrir, sí, pero yo creo que por tramos. Yo creo que por lo que se vio en el partido de ida, yo creo que vamos a ver a un equipo que va a intentar hacer una presión alta, sobre todo con los mediocentros, buscando esa incorporación a la presión de Cardoso, que ya lo vimos sobre todo en la segunda parte de la ida. Y yo creo que lo que va a intentar el Atleti es, obviamente, esperar al Arsenal, intentar transicionar rápido, finalizar jugada y luego ya de ahí, ya sea córner o saque de puerta, en el caso en el que sea saque de puerta, apretar arriba para forzar el error de Gabriel y Saliba, que también lo vimos en la segunda parte de la ida.
Entonces, ¿vamos a sufrir? Sí, pero yo creo que por tramos. Al final, las semifinales ha dado la casualidad que en ambas semifinales se enfrentan dos equipos muy parecidos tácticamente. En una semifinal Sí. el Atleti y el Arsenal y en la otra el PSG Bayern. Que dicen mucho de que se han juntado los dos equipos que más defienden y en la otra los que más atacan. Pero, por ejemplo, PSG y Bayern yo creo que no tienen la capacidad defensiva que tienen equipos como Arsenal y Atleti, y Arsenal y Atleti creo que no tienen la proyección ofensiva que tienen PSG y Bayern. Entonces, son semifinales muy distintas y yo creo que no por tener un estilo distinto de juego te mereces menos, y yo creo que el Atleti por la temporada que se ha hecho en Champions se merece llegar a la final y espero que llegue. Ahí es a donde quería llegar yo. Luego pasaremos al momento más táctico, a desengranando un poquito los dos equipos, posible 11 y demás. Pero antes de nada, quiero saber, que ya está sonriendo por ahí debajo, vosotros no lo estáis viendo. Quiero saber la opinión de uno de los más creyentes de esta temporada. Que nadie. Raúl ya se tapa. Que nadie daba un duro por él. Y él, con el creyendo, creyendo y creyendo, al final estamos donde estamos. Y a ver qué nos dice, ¿no? ¿Queréis escuchar la opinión de don Padre Clash? Por supuesto. Muy Adelante. buenas noches, Prefiero tardes, irme al infierno, la verdad. señores. Mi único titular es que estamos a 90 minutos o 120. Esto hay que decirlo porque es lo que os he estado escuchando ahora y vamos a sufrir. O sea, es una cosa que yo no descarto. No es que no descarte, es una cosa que yo ya lo doy por hecho. O sea, es así. Pero estamos ante una oportunidad histórica, y de verdad lo digo, y creo que es una cosa que se nos tiene que meter a todos en la cabeza. Estamos a 2 partidos de ganar la Champions y a 1 de jugar una final, contra un equipo que es todopoderoso, contra un equipo que es jodidísimo, complicadísimo, que es una roca defensiva. Señores, nos hemos cargado un Barça que proyecta 100 puntos en 2 competiciones. Hemos ganado al Inter de Milán en la fase de Liga, que se acaba de proclamar campeón de Italia en esta misma jornada. Podemos cargarnos al Arsenal perfectísimamente. Hay que soñar, hay que creer, y yo estoy, vamos, quiero que llegue el partido de mañana ya. ¿Cómo te quiero, Clash? Yo tiene razón, o sea, claro, falta un partido para jugar una final de Copa Europa, es lógico, ¿no? A mí me falta 1 millón de millones para ser billonario, es decir, según como lo quieras enfocar, ¿no? En fin, cada quien con su ilusión. Es que yo No me solamente gusta digo picarle. sí, me picas lo que quieras. Ahora, tú no dábamos un duro. La fe no y se la aquí quita, estamos. Raúl. No, A mí eso no me lo vas a quitar. no daba un duro en la final de Copa y mira lo que pasó. Es decir, Bueno, eso es algo que puede cada pasar. quien O sea, con el sus- tema con sus de aciertos. creer o no quiere decir que nos vamos a perder. Mañana podemos perder perfectísimamente. Es una cosa que nadie lo quita. Pero me pesa más la ilusión de poder jugar una final de Copa de Europa que no el miedo a perder. Joder, es que vamos a ser claros. ¿Cuántos de aquí dábamos un duro después de empatar contra el Alavés y el Mendizorroza de que el Atlético de Madrid iba a estar peleando por entrar a una final de Champions? Ninguno. Estoy aquí convencido, pero vamos, al 100%. Ninguno pensábamos que podíamos llegar. Estamos aquí, no tenemos absolutamente nada que perder. Los otros 3 equipos son, por plantilla, por presupuesto, por lo que sea, están 1 punto o 2 por encima del Atlético de Madrid. No tenemos nada que perder y es con la mentalidad con la que hay que ir y ya está. Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de absolutamente complejo. Nada que os podáis imaginar, o sea, como hay que afrontarlo es con toda la ilusión del mundo y con el tema de es una oportunidad histórica y que joder, que podemos hacerlo, tío. O sea, ¿No veis a es la Clash? primera vez. ¿No veis a Clash como más iluminado de lo normal? Sí, estoy un poco... Es la fe. Es la fe. Es la fe, ¿eh? Es la fe. Es la fe. Yo. Ha visto un eclipse, Raúl. Pero es que es para que, joder, mi retina no sufra. Tengo 3 dioptrías y medio en este ojo, en el izquierdo, y luego 3 en el derecho. Entonces, pues mira, no me apetece bajar mañana a graduarme la vista a la óptica, con lo cual, pues, dado que deslumbra tanto, pues mira. Yo de todas maneras me queda. me niego a ir de tapadillo. Quiero decir que tiene más presupuesto el PSG, el Bayern, el Arsenal, pero yo me niego a ir de tapadillo. Quiero decir,
es favorito el Arsenal por una serie de motivos, como lo son el PSG y el Bayern a llegar a la final e incluso ganarla por delante de un Athletic. Ya está. A partir de ahí, el Athletic ha llegado a más finales de Champions que el Arsenal, el Athletic ha llegado a más finales de Champions que el Paris Saint-Germain, El Paris Saint-Germain existe, con el debido respeto, desde hace 3 días. Entonces, el Athletic ha perdido finales y las ha perdido de manera muy dolorosa y se ha quedado a las puertas de grandes eventos como en el 2017 en aquellas semifinales que todos recordamos bajo la lluvia. El Athletic está preparadísimo para competir mañana, independientemente de lo que pase. Entonces, yo de lo único que me bajo es de como, bueno, pues no hay nada que perder, o sea, lo digo en general, no porque utilice alguna palabra de las que ha dicho Klas, lo digo que no esté de acuerdo con Klas, sino que se lee en algunos diarios, que se escucha en tertulias, ¿no? Lo de, bueno, pues no estás obligado a ganar, si no ganas no pasa nada, ¿no? Si no ganas mañana es una tremenda decepción, que no fracaso, si no pasas mañana es una tremenda decepción. Es una tremenda decepción porque el equipo ha demostrado en Europa que tiene armas para competirle a cualquiera, ha eliminado al Barça, ha goleado al Tottenham, ha ganado al Inter, subcampeón el año pasado, tiene armas, mereció ganarle al Arsenal en casa en la ida. Entonces, sin nada que perder, por supuesto, pero, y muy bien, tú entras ahora en las casas de apuestas, a 5 euros se paga que gana mañana el Athletic, es una barbaridad en el mundo de las apuestas. Da lo mismo, no hay tanta diferencia. Hay que demostrarlo mañana a las 9 de la noche en el Emirates Stadium, pero que hay que también convertir un poco bueno, ya hemos llegado hasta aquí bastante, ¿no? Porque en la Liga hemos dado vergüenza, porque en Copa menuda colleja nos metieron, tal. Bueno, pero esa frase que decimos mucho en Atleti Media todos a una vez de esto es el Atlético de Madrid, ¿no? Ese tipo de frases, pues precisamente eso. El Atlético de Madrid no es un cualquiera, es un equipo que mañana tiene que salir a jugar al fútbol. Porque ya sabemos que como salga a defender, eso sirvió en Múnich hace 10 años, que además se jugaba al fútbol de otra manera diferente. Este equipo, sus mejores versiones han sido saliendo, buscando al rival, jugando al fútbol, teniendo la posesión de la pelota, y es lo que hay que hacer mañana. Mañana es un día donde, sobre todo, si hubiese que destacar una palabra, yo destacaría personalidad de todos y cada uno de los jugadores que entren al campo. Yo tengo claro una cosa, y es que, perdón, Klas, estaría bien abrir un debate. Y es, si el Atlético de Madrid termina mañana haciendo lo que comentábamos antes, podía ser la parte fácil, que es vencer al Arsenal y después enfrentarse a uno de los otros dos cocos que por buen fútbol están siendo, yo creo, que los mejores equipos de la competición en una hipotética final de Champions. Yo creo que el Atlético de Madrid, pase lo que pase en la eliminatoria con el Arsenal, sería un equipo más capaz de competirle de tú a Bayern o a PSG en una hipotética final que el Arsenal. Yo estoy seguro de que si el Arsenal elimina al Atlético de Madrid por su estilo de juego, por cómo concibe Arteta el fútbol, por las bajas que tiene el Arsenal, que parece que no llega Havertz a este partido, y a saber si a una hipotética final, yo estoy seguro de que hay más probabilidades de que el Arsenal se vaya goleado en una final de Champions que un Atlético de Madrid. No digo de ganarla, digo de competir de tú a tú durante 90 minutos y quién sabe si durante una prórroga o en una hipotética tanda de penaltis a un PSG o un Bayern en una final. Entonces, para que la final esté equilibrada, para que sea interesante y para que haya fútbol y para que haya dos posibles vencedores, en esa final tiene que estar el Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, que muy probablemente no tendría absolutamente nada que perder. Iría con el cartel colgado a la espalda, con el dorsal de menos favorito, de equipo menos favorito, que por cierto es el que mejor le sienta. Cuando el Atlético de Madrid, lo decimos siempre, lo comentamos siempre, peca, como en la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad, de tardar en salir al terreno de juego, como vimos Klas y yo desde la Cartuja, de hacer estupideces y perdón por la expresión, o tonterías de equipito grande, le sienta fatal y suele perder los partidos normalmente de forma catastrófica. Cuando el Atlético de Madrid no tiene absolutamente nada que perder, es un equipo muchísimo más competitivo y con un gen mucho más competitivo. Una cosa que nos ha pasado este año, que es un aviso para navegantes, además de lo de la Real Sociedad, es que al Atleti, que ha cambiado mucho en estos 14 años, y es que es imposible analizar el Atleti del Cholo, es que el Atleti del Cholo ha cambiado muchísimo. Y
y hay que analizar diferentes Atletis del Cholo, ¿no? Pero una cosa que sí que viene pasando últimamente y que es un aviso es que hay otros equipos que te ganan con muy poco y aunque no lo merezcan. Tú ganaste muchas veces, seguramente si hablamos en términos futbolísticos, hace años algunas eliminatorias y algunos partidos sin merecerlo, desde el punto de vista futbolístico, que sería otro debate que ya sabéis que siempre es un poco subjetivo. Pero la Real no era favorita, la Real hizo menos que el Atleti, un gol a los 10 segundos y un penalti, y se llevó el título, ¿no? Con lo cual es importante proponer, porque si no propones, con muy poco en fútbol de élite, cualquiera te gana, cualquiera te elimina. El tema es que yo o sea, estoy totalmente de acuerdo con Raúl en el hecho de que, y a lo que me refería con ir de tapado, no quiere decir que no vea al Atlético de Madrid capacitado de competir, de ganar en el Emirates Stadium, ni mucho menos. O sea, lo que voy es que precisamente cuando tú tienes un equipo que, digamos, sobre el papel, en cuanto a inversión y demás, es algo que le sienta bien al Atlético de Madrid porque no sé qué le pasa, pero juega con menos presión. Y cuando juega con menos presión es increíble, pero este equipo saca más personalidad. Y lo hemos visto esta temporada una y mil veces. O sea, contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Inter, contra el Tottenham sí que es cierto que mostró más cartel de favorito y mostró la superioridad que tiene sobre el terreno de juego y por bastante. Sí que es cierto que marcado un poco por los errores que tuvo el portero del Tottenham, pero bueno, sí que es verdad que mostró una superioridad bastante más amplia. Contra el Barça, por ejemplo, jugó con muchísimo, a pesar de que haya gente en Cataluña, sobre todo, que quiera decir, no, es que no mereció, el Atleti mostró muchísima personalidad en el Camp Nou. O sea, fue una cosa que tú lo ves y tú lo piensas ahora y dices, la mostró. O sea, se mostró con ganas y se mostró como un equipo muy serio. Y yo no espero otra cosa del Atlético de Madrid. Y hay que tener claro que por mucho que sí que haya fases, como ha dicho Xavi, que podemos dominar, que podemos tener un poquito más la pelota, que podemos ver ese Atlético de Madrid más propositivo, que nos ha gustado tanto durante esta temporada, que pueden aparecer los Lookman, los Griezmann, los Julián, los Coque más enfocados en la distribución y en la creación más que en otra cosa. Tenemos que tener claro que el Arsenal va a haber un momento en el cual sí que vamos a necesitar ese otro fútbol y sí que vamos a necesitar aguantar, porque juega en su casa y porque estamos en unas semifinales de Champions. Igual que el Atleti va a tener su momento de arreón, de presionar, de atacar, de marcar el tiempo del partido. Estás jugando en Londres y es una cosa que hay que tener en cuenta también, de que va a haber un momento en el cual vamos a sufrir, porque el Arsenal es un señor equipo, y lo habéis comentado antes, es un equipazo. O sea, esto es así, tiene un montón de variantes, tiene un montón de jugadores de un nivel muy alto, vuelve Saka, están apretando para que intente volver Havertz, viene de ganar el Fulham cuando se estaba jugando al cuello en la Premier League, y eso, quieras que no, te da moral para afrontar una eliminatoria de Copa de Europa. A partir de aquí, con nuestras armas, con convicción, con personalidad y a luchar, que es lo único que hay que Ahora hacer. hablaremos de lo del Fulham porque el Arsenal salió con el equipo titular, ¿eh? Partido de la Sí, Premier. se guardó muy poquitas cosas. Sí. Yo lo estuve viendo en directo y se guardó muy poquitas cosas. ¿Hasta qué punto Hombre, les va a se juega la perjudicar? Premier. ¿Hasta qué punto le va a perjudicar ahora contra el Atlético, ¿no? Veremos. Tenemos declaraciones del Cholo de por qué ha cambiado de hotel. Si es el de marca, escucha un pelín raro, ¿eh? Ahora que en octubre, estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos. Qué genio, qué genio. Es que me encanta. Es tener una afición del Griezmann- Atlético de Madrid como entrenador, es que es una barbaridad. Griezmann tiene también unas declaraciones, ha dado también unas declaraciones bastante interesantes que si las encuentran, no sé si las ha publicado tengo. Marca en Twitter, relacionado con si se ve a sí mismo finalizando su etapa en el Atlético de Madrid jugando un último partido en la final de Champions. Sí, cada vez que empezamos la Champions, obviamente te ves levantando el trofeo y cualquier equipo, cualquier jugador, cualquier niño en su habitación también. Entonces nosotros obviamente lo hemos hecho y nada, estamos a 2 partidos y mañana pues eso, a estar bien tácticamente, defensivamente y ofensivamente y seguir un poco la línea del segundo tiempo que hicimos en casa, que fue muy bueno, pero igual con algún gol más que estaría bien. Sí, cada vez que empezamos...
Palabras atrevidas, ¿no? Palabras Partido a partido. atrevidas. Sí. Sí, es lo que se va a decir. Partido a partido. O sea, yo aquí sí que hay que bajo. Normalmente soy el que se suele venir un poquito más a tierra, pero partido a partido. Primero el Arsenal, luego ya hablamos de una hipotética final. Luego Yo ya en se cuanto, verá lo yo en cuanto a lo que. que... Perdón, Glass. Di, Xavi, perdona. No, que yo en cuanto a lo que ha dicho de los goles, de que la segunda parte habernos ido con a lo mejor uno más, yo creo que incluso nos puede venir mejor a nivel de fútbol a desplegar habernos ido con el empate. Yo creo que, si no me equivoco, en todas las eliminatorias a doble partido que hemos jugado este año, nos hemos ido ganando en la ida todas, si no me equivoco. Sí. Y al final, la vuelta, sufrimos un poco más siempre. Contra el Barça, contra el Tottenham también, aunque parecía un poco también más cerrada para el Atleti, acabamos sufriendo. Entonces, yo creo que a nivel de irte a la vuelta con 1-1, creo que le va a dar esa actitud competitiva al equipo para salir a ganar el partido. De Sí, hecho, la y única no que. pensar tanto en el resultado de ida, creo Sí. yo. De Que creo hecho, que es eso es lo que que nos ha literalmente perjudicado. es Sí, como sí, si el partido fuese es como si fuese una eliminatoria partido único. O sea, efectivamente. ahora que además se ha Pero quitado el valor doble. Pero es cierto que, hombre, todo el mundo esperaba que en los 90 minutos del Metropolitano fueras capaz de sacar una renta mucho más favorable para Londres. Es Así decir, eso No, sí. sí, totalmente. es Si yo no quito eso, lo único que comento es eso, que a lo mejor a nivel competitivo en Londres nos puede incluso beneficiar. Que el equipo no, salga pero con otra cara. porque el Atlético de Madrid es que es como si el marcador estuviera 0-0, como si solo jugara eliminatoria partido único 90 minutos. Sí, pero claro, es enfrentarte a un Arsenal, a un buen Arsenal, porque está siendo uno de los mejores Arsenal en los últimos años, que actualmente va a líder de la Premier League, está peleando por ella, y tienes que hacerle frente en su estadio, 90 minutos de unas semifinales de Champions League a partido de vuelta, donde el marcador está igualado, y además cualquier cosa que hagas mañana mal, cualquier pequeño desliz, cualquier pequeño error lo vas a pagar muy caro. Y Julián, que parece que apura, ¿eh? Aquí vemos imágenes del último entrenamiento de hoy. Julián va a jugar mañana, Sí. vamos, como, pero segurísimo. Sí. No, por eso lo digo, que está Infiltrado, entre algodones y vendado. está. Julián va a jugar mañana No, pero sí infiltrado, le- vendado o aunque tenga que chutar solo con la pierna izquierda. Sí, Totalmente. 100%. Totalmente. 100%. Mañana, o sea, luego vimos cómo en la final de Copa a los 10 segundos te meten un gol, cómo se marcaron 9 goles en el Parque de los Príncipes el otro día. O sea, se tiraron 13 tiros a puerta en ese partido, 9 fueron goles. 5 tiros pegó el PSG y los 5 los marcó. O sea, que luego ocurren muchas cosas que son completamente imposibles de manejar. Por eso nos gusta tanto este deporte. Ahora, sobre el papel, no debería de ser un partido que empiece muy loco, porque los dos están en la eliminatoria, ¿no? No hay una necesidad, no hay valor doble de los goles en campo contrario, como antaño. Entonces, otra cosa es que un gol cambie la película, ¿no? Pero bueno, o sea, a priori no debería de ser un partido que empiece con los dos equipos a machete, ¿no? Otra cosa es que tú intentes aprovechar tus jugadas, un robo haga que puedan hacer una jugada de contragolpe o en superioridad, pero que, no sé, ¿no? El partido te pide unos primeros 15 o 20 minutos de no fallar y a partir de ahí, pues a ver cómo manejan los ataques uno y otro. Pero vayan ustedes a saber luego, ¿no? Sí, es que aquí siempre sobre el papel, Carlitos, decimos unas cosas y luego pasan otras. Y es que el fútbol es muy impredecible, y más si no estás en el campo jugando tú. Y aunque estés jugando tú, juegas contra 11 tíos igual, y 11 tíos que son muy buenos. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, personalidad. Es lo único que hay que exigirle al Atlético de Madrid. El punto a favor Y que no- veo mañana es lo que hemos comentado también antes, el tema de que, y lo llevo escuchando en la radio, en noticias y tal, es el esfuerzo físico también que ha hecho el Arsenal este fin de semana, y que el Atleti ya este fin de semana no ha tenido que hacer por suerte. Venimos más descansados con los titulares, la primera vez que nos ha pasado durante toda la temporada, jugándonos una eliminatoria. Y que hay una cosa que yo creo que también puedo sacar, es que al menos el partido del Valencia nos dio a entender que algún suplente
Péase, Nahuel Molina, que a lo mejor incluso puede ser titular, o sea, eso ya no sé cómo pueda ser el 11 del Cholo. Tenemos recursos para poder desarbolar a un Arsenal, un recurso imprevisible, véase, un tiro desde mi casa de Nahuel, por decir algo, o... No, es verdad, o sea, tenemos según qué recursos que a lo mejor se pueden aprovechar. El Arsenal también, ¿eh? O sea, esto tampoco... Yo creo que es una cosa que tienen todos los equipos de élite. Pero, quieras que no, al contar con según qué herramientas, pues también viene bien, la verdad. Veremos a ver qué es lo que... Yo creo que hay que tener también un poco en cuenta lo que estamos diciendo, que tal y como está el Arsenal ahora mismo, porque que no se nos olvide, es un poco ficticio eso de que es, o sea, bueno, sí, vale, ok, es el líder de la Premier, pero bueno, el Manchester City tiene un partido menos, que por cierto, el Manchester City está jugando hoy, acaba de empezar su partido con el Everton, podría meter mucha presión al Arsenal, bueno, todo lo que sea tenerle a un partido de distancia va a seguir siendo algo que influye, pero bueno, aquí fundamentalmente lo importante respecto a la última semana, y es algo donde dice, no, bueno, es que son muy buenos jugadores, sí, muy buenos jugadores, todo lo que queráis, pero la realidad es que el Arsenal, como el Atleti, lleva este año más de 50 partidos, y 50 partidos de mucha exigencia. Nos lo decía el otro día Juan y Guillén aquí, si os acordáis, ¿no? Sería casi más importante para el Arsenal ganar la Premier que la Champions. A mí eso me sorprendió un poco, por bueno, la solera que tiene y el prestigio ganar la máxima competición del fútbol inglés, porque llevan sin ganarla 2 décadas, más de 2 décadas, en fin, por un montón de cosas. Y el otro día se ve ese partido contra el Fulham, un partido, bueno, engañoso, que comenzó ganando el Arsenal al principio, pero luego le costó mucho y aunque se fue al descanso con 3-0, bueno, no fue una pisonadora. Y Saliba jugó los 90 minutos, Gabriel jugó los 90 minutos, Ben White fue titular también y jugó gran parte del partido, Martín Zubimendi jugó más de una hora, Declan Rice jugó más de una hora, Eze, que no fue titular porque no estaba bien en la ida contra el Atleti, también jugó, jugó Bukayo Saka, jugó Gyökeres de titular, en fin, sus principales jugadores no jugaron menos de una hora, a excepción de Saka, que fue retirado al descanso porque no está al 100% por Madueke. Bueno, ellos tuvieron que hace 48 horas tener 60 minutos exigentes, con la tensión además y la obligatoriedad de ganar. Bueno, eso le pasó factura al Atleti contra la Real Sociedad, si os acordáis. Sí. Bueno, vamos a ver ese tema físico, si una mezcla de cómo ha encarado el Atleti estos partidos importantes y cómo llega el Arsenal puede hacer que de nuevo se iguale esa parcela, porque lo que demostró el otro día el Atleti es que igualando o casi el aspecto físico tiene opciones de clasificarse. Bueno, y ello sumado a las bajas con las que llega el Arsenal. Si quieres, baja un poquito Adri en la web, que he publicado yo ahí 3 noticias que pueden ser importantes, a la gente le puede interesar, aparte de la previa. Tenemos la previa, chicos, de Ismael, que ya está, la tenéis en la web. Declaraciones de Simeone también por Ernesto. Raúl, ¿qué comentas aquí? 3 cosillas. Primero, Odegaard, ahí la noticia en medio, Timber y Havertz no llegan, parece, porque no han entrenado hoy. En el entrenamiento previo de esta mañana, en el último entrenamiento del Arsenal, no se han ejercitado con el grupo, no han tocado balón. Me parece que han estado con el fisioterapeuta y parece que no llegan, salvo una sorpresa de última hora o un cambio muy brusco o que quieran arriesgar, pero no creo que sea el plan de Arteta, porque evidentemente les necesita recuperados cuanto antes si necesitas ese empujón final para ganar la Premier League, ¿no? Entonces, buenas noticias. Sabemos que las lesiones nunca son buenas noticias, pero el Atlético de Madrid lo tiene que leer así. El Arsenal está sin Odegaard, que es probablemente uno de sus mejores mediocentros, y Havertz, que es uno de sus principales puntas de ataque, que tampoco estuvo en la ida, en el partido de ida, y que ha sido uno de los artífices a lo largo de esta temporada del Arsenal en ataque, sin ningún tipo de duda, por desborde y por todo lo demás. Luego, el Atlético de Madrid ha contactado a UEFA, y ahí hay otra noticia si le quieres buscar, Adri, ha contactado a UEFA y a Policía Nacional preguntando por los altercados del partido de ida en los aledaños del Metropolitano. Sube, Adri. Ahí UEFA pide. Ha pedido explicaciones a la UEFA y también a la policía por las cargas policiales previas al partido de ida.
Resulta, para el que no lo sepa, en los años del Metropolitano, cuando estaban llegando el autobús del Atlético de Madrid y también el del Arsenal, una serie de 10, 12, 15 aficionados ultras, unos gamberros, hablando mal y pronto, empezaron a lanzar objetos y piedras a los autobuses. La policía cargó, pero claro, no vio contra quién estaba cargando, si contra los responsables directos del acto o contra gente que indirectamente simplemente estaba allí grabando un vídeo, haciendo fotos, moviendo una bufanda o encendiendo una bengala. Y al final, como toda la vida, acabaron pagando justos por pecadores y el Atlético de Madrid se ha personado hoy para defender a sus aficionados y para pedir explicaciones a la policía, porque además en Champions, que suelen ser los partidos donde la previa en los años del Metropolitano suele ser más caliente, esto no es cosa ajena, ya sucedió Ya ha en la pasado varias visita del veces. Tottenham, ya ha pasado, solo esta temporada, ya ha pasado Sí. en la visita del Tottenham, ya ha pasado en la visita del Barça, con cargas policiales inexplicables y que no han recibido explicación alguna por ningún agente policial o por ninguna administración pública o por ningún representante, que actúe como representante de la Policía Nacional o Local de Madrid. Según, Y luego, en tercer lugar, perdón, Raúl, 3.000... según Sí. el sindicato de policía, dice que cargaron por el tema de las bengalas, cuando en otros muchos partidos que se han jugado en la misma ciudad de Madrid con otros equipos, se han sacado bengalas en las previas de estos mismos y no se ha cargado contra esos aficionados. Pues es que se sacan También bengalas en todo el el... Atleti Claro. tiene explicaciones, porque no es la primera vez que pasa, sino ya ha pasado varias veces durante esta temporada que solo se carga contra los aficionados del Atleti y no se carga contra otras aficiones. No, y se carga contra gente que no tiene absolutamente nada que ver Claro. con las razones que han motivado esa carga policial. Porque si hay 10, 12, 15 personas que están en un estado de evidente agresividad o están desbordadas o están actuando bajo los efectos del alcohol, lo que sea, están lanzando objetos, piedras contra el autobús local y el autobús visitante, yo estoy de acuerdo en que la policía tiene que intervenir, Claro, pero solo a esos aficionados que han lanzado algo o que se están comportando de una manera agresiva o que quieren agredir a los futbolistas o a los agentes que están escoltando a los autobuses. Lo que pasa es que acabó pagando gente que estaba al lado, colindando a los acontecimientos, que no tenía absolutamente nada que ver, con cargas policiales y con gas pimienta, que además es uno de los más dolorosos y uno de los más... Oye, poco se habla... y uno de los... Poco se habla poco se habla del efecto Llorente que llega ya hasta los caballos, ¿eh? Las gafas. Y luego, noticia más positiva, una cosita Sí. más, Raúl, que te iba sobre esta noticia. También la policía ha declarado que como había niños por el tema de las bengalas, que por eso también han actuado, pero es que el gas pimienta se ha echado cerca de niños. Sí, con gente que iba con sus familias. Claro, O sea, hay que tener cuidado también. Una vergüenza de previa fue lo que, estoy a título personal lo digo y a modo opinativo, una vergüenza lo que sucedió en el Metropolitano, porque tú no puedes hacer pagar a gente que no tiene absolutamente nada que ver, que simplemente quiere alentar a sus jugadores favoritos o tratar de conseguir una foto con el autobús o un vídeo o subir una historia en Instagram con gente que de verdad está actuando de modo violento. Es decir, se para, identifica, detén, actúa sobre aquellas personas que lancen objetos o que se comporten de un modo inadecuado o agresivo, pero que luego no paguen. Además, es que eso, lo que dices tú, Mano, es que es el principal motivo porque la Atleti también ha preguntado a UEFA y a policía por qué se actúa cerca de niños con gases lacrimógenos y cerca de familias. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver con las eventualidades, con lo que haya ocurrido, que ha motivado esta carga por parte de la policía y lo que sucedió en la previa del partido contra el Arsenal en los aledaños del Estadio Metropolitano. Sí, porque además, algo que, como decimos, es normal esta temporada. Hemos recogido, ¿no? Venimos recogiendo en las últimas temporadas, ¿no? Nos quejamos mucho de cómo nos tratan en Europa cuando viajamos a ver al equipo. Y digo cómo nos tratan no solo a los aficionados del Atlético de Madrid, pues no sé, tengo el recuerdo de cuando fuimos a Ouedraogo hace 4 años, pues imagino que igual que nos trataron a nosotros, tratarían al resto de aficiones que iban allí. No es que traten específicamente mal a la del Atlético de Madrid, pero que nos quejamos mucho del absoluto caos que son en muchos casos muchos de los desplazamientos, y luego en nuestro propio estadio y a nuestra propia afición le pasan este tipo de cosas sin ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, estoy con Raúl en el sentido de que cafres hay y siempre los habrá, y son 4, pero a veces también 4 cafres
originan este tipo de situaciones que, aunque sean desproporcionadas, aunque haya que pedir explicaciones por ello, pues cuando hay tal tumulto de gente, es que es complicado, ¿no? Poder atajar estas situaciones, pero desde luego lo que pasó el otro día fue bochornoso, vaya. Imágenes actuales del equipo ya pisando Me el Emirates, sorprende que esté una cosa, no sé si lo habéis comentado antes, me sorprende que esté Jiménez ya recuperado. No ha habido casi ni parte médico, no ha habido. Bueno. Las únicas bajas he escuchado yo esta tarde son Pablo Barrios y Nico González. Sí. Eso y Efectivamente. que lo que comentábamos antes, que Julián, que va a jugar sí o sí, pero que lleva 24 o 48 horas entre completos algodones. Muy pendiente Ya. el equipo, el cuerpo técnico, los fisioterapeutas del Atlético de Madrid, cuerpo médico, de que esté bien al 100% y, bueno, va a jugar, evidentemente. O sea, eso lo comentábamos antes, pero lo que quiero decir es que están pendientes para que llegue si no llega al 100%, que va a ser muy difícil porque sí que tenía esas molestias, me parece que en uno de los tobillos que, bueno, no le permitieron jugar al 100% desde que recibió aquel golpe el resto de los minutos que jugó del partido de ida desde que sufrió ese golpe. El cuerpo médico está tratando de que si no llega al 100% lo haga al 90 o al 95% de su capacidad física, primero para tratar de tener un buen Julián sobre el Emirates Stadium y segundo que eso no acarree una lesión para el jugador. Bueno, mira, aquí de hecho lo vemos entrenando individualmente con el preparador físico. Sí. O sea, que por lo visto Entonces, eso es a lo que me refería. sigue todavía entre algodones, ¿eh? Sí, lleva, vamos, lo dicho, 24, 48, 72 horas con el cuerpo médico y con los fisioterapeutas muy pendientes de ese tobillo porque, vamos, no han querido decir nada. Para mí me parece que el golpe que recibió, esa entrada tan fea en el partido de ida que recibió cerca del tobillo, sí que le ha acarreado algún tipo de, no lesión, pero sí de molestia. Entonces es mejor prevenir que curar y que haga ejercicios de este tipo para, bueno, no solo garantizar lo dicho, que llegue a un buen nivel futbolístico, que mañana brinde un buen rendimiento en el Emirates Stadium, sino que también pues ese tobillo no peligre para el resto de la temporada, que hipotéticamente puede haber una final de Champions y si no todavía quedan partidos de Liga por jugarse. Y por En cierto, teoría era un noticia y esguince leve. nota breve, 3.000 aficionados se desplazan mañana al Emirates Stadium. Es el mayor desplazamiento del Atlético de Madrid en lo que va de temporada. 3.000 aficionados mañana van a estar en la grada, en la zona visitante del estadio del Arsenal, animando y alentando al Atlético de Madrid. Y bueno, pues muy pendientes también tanto Atlético de Madrid como Arsenal de que esa entrada se haga con las menores incidencias posibles y con los mejores dispositivos de seguridad. Me ha parecido leer esta tarde que el Emirates Stadium, pues viendo la avalancha, la ola, el tsunami de gente que ha volado entre ayer y hoy a Londres para ver el partido, que tiene entrada o incluso sin entrada, que hay un dispositivo en Londres pues propio casi de final de Champions y no de un partido de vuelta, semifinales. Tenéis también, chicos, en la web declaraciones de Pires que ha hecho Xavi hoy, diciendo que el Cholo ha ganado títulos y Arteta no. Cuidado, Pires, el palo que se ha llevado de... Hombre, ahí vamos a darle un punto a favor a Arteta de que lleva poco tiempo. No lleva tan poquito, ¿eh? Lleva 5 o 6 años, ¿no? Lo voy a buscar el dato ahora. Joder, pues me han hecho cortos. ¿Cómo? No. Arteta lleva 7 años en el Arsenal. 7 años desde 2019, que Hostia, justo coincide con, creo que ganó una FA Cup y no ganó. Sí, correcto. Y no ha ganado nada más, creo. Pues sí que no ha ganado nada más. Como dice Manu, sí que ha pasado rápido, ¿eh? Sí, claro. 7 años. Casi. Sí, lo que pasa es que coincidió. ¿Cuándo salió Emery? En 2019. Claro, se fue Wenger, vino Emery y luego vino Arteta, que en un primer momento no se sabía si venía como interino, como un entrenador pasaje, etcétera. Lo que pasa es que en la primera temporada, vosotros si lo estáis mirando ahí lo podéis chequear mejor, creo que la primera temporada de Arteta es la temporada que luego en marzo viene la pandemia. Si no me equivoco, su primera temporada. Entonces aquello cambió un poco, pues ya sabéis, los planes de todos los equipos y de todo el mundo en cualquier ámbito y sector de la vida. Y eso le dio alas, le dio crédito, pero bueno, que en un primer instante
venía como el alumno aventajado de Guardiola como ayudante en el City durante un tiempo, pero no pintaba ser un entrenador, bueno, de cierta época, ¿no? Porque estar en la Premier en un banquillo 7 años no está al alcance de cualquiera. Totalmente. Bueno, pasamos ya rápidamente al posible 11 de mañana. Prácticamente sí. Por cierto, ninguna- convocatoria astronómica, ¿eh? Sí, sí, sí. Va prácticamente hasta los canteranos que han brillado en el partido contra el Valencia. Se lleva Simeone hasta su primo más lejano. Es significativa la convocatoria de el delantero. De Iker Luque. Iker Luque. Sí. De Iker Luque. Es Luque. significativa porque, no sé, me parece significativa. Podría haber llevado a Rayán, que probablemente de todos los de arriba es el que más experiencia tiene. Cubo, Rayán, Iker Luque. No sé, me ha parecido significativo. Además, Simeone no da nunca puntada sin hilo cuando habla, y cómo habló de Luque en el postpartido de Valencia, ¿no? Dijo algo así como, y Luque es que tiene eso, ¿no? Como diciendo, es que llegó a la frontal, estaba debutando y tiró. No tuvo miedo. No tuvo miedo, no Y luego- se atrevió, no se Y luego escondió. tuvo mucho desparpajo durante el partido. Y eso Mucho creo que a desparpajo. Simeone le gusta mucho. Que no es que mañana Canteranos. vaya a jugar Iker Luque y vaya a salir en el minuto 70, No. pero que puestos a mañana es el partido de la temporada, que si se ha llevado al chaval es porque si le hiciese falta, pues igual lo tiene que Confía en poner él. 15 minutos, ¿no? Exactamente, confía en él. De canteranos se lleva, chicos, a Esquivel, a Boñar, a Julio Díaz y a Iker Luque. A 4 canteranos, ¿eh? Supongo que para completar convocatoria y para hacer piña y para llevar más grueso de supersticiones del Cholo, ¿no? Para llevar más grueso de futbolistas, algunos de la cantera, por si los necesitara, como ha dicho Carlos, pero en total 4 futbolistas de la cantera convocados para. Y muy la buen, vuelta de hoy- semifinales. muy buen Hoy no- elogio tanto del Cholo como de Fernando Torres, Sí. entre ellos, ¿eh? Sí, Estos últimos sí, días. sí. Parece Buena- que no, pero Hay buen se habla rollo. mucho de la relación que tienen ellos dos y realmente tienen una muy buena relación, al menos por lo que se ve desde fuera. O sea, sí que es cierto que tienen que estar en compenetración constante porque uno es el entrenador del primer equipo y otro del filial, pero hombre, a ver, sí que es cierto que, no sé, a mí mi sensación es que la relación es mejor de lo que se suele decir. Y es un tema que no es para hoy, porque estamos hablando del 11, pero bueno, de todos estos canteranos, yo creo que si solo pudiésemos hablar de un nombre y que dijésemos cuál de los que ha jugado el último mes varios partidos, querríais ver el año que viene en la primera plantilla, con dorsal de la primera plantilla. Yo creo que no hay ninguna duda y se llama Javi Boñar. Pero ya habrá que abrir ese melón en otro momento. Si solo pudiésemos elegir uno. O Julio porque- Díaz, ¿eh? Julio, es que yo estaba O pensando en el Julio. mismo, ¿eh? Es que Julio a mí me gusta mucho. Yo me quedaba con Yo los dos. también. Con los dos. Pero bueno, es para otro día. Aparte eso. son dos jugadores que en dos posiciones que nos vienen genial. Sí. Tal cual. Es Tal donde cual, más tal cómodos cual. estamos. Bueno, ¿qué os parece, Once. ¿qué os parece el 11? Sin Bueno, a apenas ver. sorpresa, ¿no? Sin sorpresas. Bueno, Yo Pues creo que va a haber sacas de 11. sorpresas, ¿eh? ¿Cómo? yo creo que Juliano no juega, que juega Nahuel Molina. Yo también lo creo. Ojo, Yo pues sí. creo, o sea, Yo me Simeone animo, es muy supersticioso en ese sentido. Creo que viendo el buen desempeño que está teniendo Nahuel Molina cuando no tiene tareas defensivas, que ha sufrido una metamorfosis completa, no sé en qué crisálida se ha metido, pero ha pasado de ser el futbolista menos vistoso de la plantilla a casi un ídolo de la afición. Pero espera, Simeone Raúl, espera valora mucho un eso. segundo, Raúl. ¿Molina por delante de Llorente? O sea, de extremo Molina. Sí. Sí, ojo, De interior derecho, sí, junto a Cardoso, sí. Se han Jugando por cambiado, delante de se han Llorente. cambiado las Yo me la- tornas, Llorente y Molina. Yo me la Sí. juego de otra forma. El que creo que no va a jugar es Juliano, pero el que creo que va a jugar es Robin Lenormand. También. ¿Sí? También puede ¿Y ser. Pubil al lateral? Pubil al ¿Y lateral. lateral. Llorente de extremo? Puede ser también. Bueno, Tácticamente encaja bastante bien. Que Leno- es que Lenormand- esos minutos del Atleti la semana pasada con Pubil en el lateral fueron muy buenos. No por el hecho solo de Pubil en el lateral, sino lo que significó tácticamente ese cambio que tuvo el equipo estuvo muy bien. Lo que pasa que también era un poco obligados por las circunstancias de partido. Porque si Pubil juega en el lateral, se puede hacer un hipotético cierre con 3 centrales, Pubil, Janko y Lenormand. A Ruggeri le liberas un poquito más
en tareas ofensivas y a Llorente ya le tienes arriba. Que Sí, sabes que te va a correr supongo que te va a que correr la banda. a medida que va avanzando el Creo que los partido, fijos, chicos. Creo que los fijos van habrán a ser cambios. en defensa Hanko Pubil fijos. O sea, para mí, o sea, no creo que Sí, experimente con 100%. Pubil de lateral. Vamos, me sorprendería mucho lo que estoy diciendo si valora tanto. Más que nada porque Simeone es un futbolista de costumbres y rara vez arriesga. O sea, este 11 es el prototipo equipo A con los 11 grandes nombres del Además, vestuario, con los 11 mejores futbolistas. además hemos visto a Lenormand Para que te saque. hemos visto a Lenormand también trabajando individualmente con Julián Álvarez. No sé si tiene alguna molestia o también viene Yo un creo que no poquito. arriesgará, ¿eh? Yo el único cambio que veo es de verdad quitar a Giuliano y poner a Nahuel Molina. ¿Por qué? Porque lo ha hecho muy bien en el partido contra el Valencia y Simeone es un futbolista que premia mucho la continuidad de sus futbolistas. Cuando uno entra en buena dinámica le permite seguir siendo titular. Pero viene de jugar los 90 minutos. 90 minutos, eso es lo que Ya, iba a decir puede yo. ser, puede ser. Es que viene a jugar 90 minutos contra el Valencia y Yo creo que Nahuel desgastándose mucho. Yo creo que Nahuel Molina como revulsivo. Sí, eso quizá. estaba pensando. Cuidado con Nahuel Molina, que a lo mejor el Cholo lo ve como un Llorente en Anfield. Porque el tema de lo que Quizá. demostró y que de verdad lo pienso, tener un arma como pueda ser Nahuel Molina, que de repente estés. No, de verdad lo digo. Es que es gracioso, tal como lo estamos Es comentando. que la situación es cuando menos graciosa por eso. Pero es que estamos hablando de que a lo mejor la eliminatoria te la resuelve. Estás minutos 75-80, la eliminatoria empatada, y a lo mejor resulta que tienes a Nahuel Molina que tiene un poquito de espacio. Si y sale, se saca un si- disparo sale, desde Mo- fuera sale del área para Molina, marcar sale un golazo. Molina y resuelve el partido, vamos, hago el pino puente aquí en directo. Pero es que ya, ¿sabes qué pero es pasa? que puede Que ya ser. lo ha hecho. No, es que sí, pero como lo haga mañana, verás. Pero lo que pasa es que nos estamos aquí como un poco cachondeando y demás, y no lo quiero comparar ni mucho menos, pero a veces, en las temporadas, en las carreras de un jugador, pasan cosas que cambian su carrera. Y del mismo modo que... Este podría ser yo, por cierto. o sea, yo no, cada vez que ocurren cosas de estas así un poco rocambolescas, no puedo evitar acordarme de uno de los jugadores más importantes de la historia del Atlético de Madrid, don Raúl García Escudero, que llegó en el verano de 2007, jugó 3 temporadas, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, salió cedido y en esas 3 primeras temporadas lo más bonito que se escuchaba de él en la grada del Vicente Calderón es el insulto más light que os podéis imaginar. Es un jugador al que recupera Simeone y al que pasa del medio centro defensivo doble pivote de toda la vida a un segundo delantero que cambia la historia del Atlético de Madrid con una gran temporada en el año de la Copa y, por supuesto, en esa 2013-2014 donde aportó tanto como delantero. ¿Qué quiero decir? Y luego lo de Llorente, quién se lo inventó, dónde se lo inventó, etcétera. Entonces, se está viendo que Molina es un jugador muy interesante, fuera de las mofas. No es que es muy malo Nahuel de defensa, es un jugador muy interesante de centro del campo en adelante. Sí. Ve los desmarques, ve los balones en profundidad y tiene un disparo alucinante. Entonces, y un centro alto también muy es un jugador de 27 de los mejores años. centradores. Entonces, no estoy diciendo que ahora de repente haya que revertir y poner a Nahuel en un pedestal y demás, porque ha cometido muchos errores, ha demostrado ser un jugador frágil defensivamente, ha demostrado ser un jugador muy regular. Bueno, pero es un futbolista que del centro del campo en adelante, mañana sale Nahuel y dices, tengo motivos para pensar que con el balón en los pies de Nahuel en el último tercio pueden pasar cosas. Es una realidad fuera de la mofa. Con Argentina en el Mundial, chicos. Con Argentina, sin ir más lejos, con Argentina en el Mundial de Qatar jugaba más orientado a ser un carrilero con funciones tanto ofensivas como defensivas y brillaba más en actitudes ofensivas. Y qué buenas asociaciones hacía con un jugador como Leo Messi. En el Mundial que gana Messi, en su primer Mundial, el Mundial del probablemente mejor jugador de la historia, si no top 3 de la historia. Es decir, cómo es capaz de asociarse con los mejores, cómo es capaz de penetrar bien entre líneas. Yo creo, fijaos lo que decíamos, creo que el 11 va a ser calcado a ese, y si decide sacar a Giuliano muy probablemente será por temas físicos, y si saca a Nahuel, si decide sacar a Nahuel de revulsivo, que si te dicen en septiembre, a principio de temporada, que vas a estar disputando unas semifinales de Champions, y en la vuelta el jugador que quizá te abre la llave de la caja para volverte a clasificar a una final de Champions 10 años después de la de 2016 es Nahuel Molina, pues te echas a reír, ¿no?
pero puede ser, si se encierra el Arsenal en una hipotética situación donde el Arsenal vaya por delante en el marcador, donde esté jugando ya un fútbol más defensivo, sobre todo con las líneas de medio centro y de defensa muy pegadas entre sí, con muy poco movimiento, con muy poca capacidad de penetrar, con muy poca posibilidad de entrar de verdad con peligro al área rival, puedes sacar a Nahuel Molina y que pruebe desde lejos. Puede Venga, ser una forma de chicos. desatascar el partido. Rondita de titulares y nos despedimos. Carlitos. Titular breve. Estás en silenciado, Carlitos. Perdona. Estaba pensando, así que nada. Raúl. No, me sacas a mí, yo también estoy pensando. Estamos pensando todos. Yo qué sé. Mira, por hacer más fácil. Por hacer. Class, que lo tiene No, sí, clarísimo. bueno, Lo tiene ya- clarísimo. ya- Lo tengo muy claro. Señores, no lo molestar, seguimos soñando, me declaro creyente, podemos hacerlo. Vale. 10 años después volvemos a una final de Champions. Yo me animo. Como bien dijo un lema antiguo, la historia se escribe latido a latido. Me gusta. Bueno, para los que hayan visto Project Hail Mary, la nueva película de Ryan Gosling, Project Last Dance de Antoine Griezmann, mañana en el Emirates. Si viene una curva, acelera más fuerte. Sí, esa sonado a 3 metros sobre el cielo, ¿eh? Bueno, lo dice el Cholo, ¿eh? Leyendas o bufones. Y con esto nos despedimos, tiene que chicos. Oye, en alto, joder, que estamos a 90 minutos de jugar la final de Champions. Nada, chicos, nos vemos mañana con el partidazo. Por Seguramente todas. estaremos por aquí a las 8, 8:30. Estén atentos a nuestras redes sociales. Seguid también a esta gentecilla por aquí en sus redes sociales que suben contenido también a diario, aparte del nuestro. Y estad atentos también a la web, que estamos ahí subiendo artículos a mansalva. Y quién sabe si en algún momento sale alguna noticia exclusiva. Así que nada, chicos, un besito y au paletti. Chao, chao, chao. Chao, Paletti. Chao. Paletti, chao, gente, bye.